somos estudiantes de segundo año B del IFD, del Instituto de Formación Docente de Rivera, en la carrera de Maestro en Educación Primaria. Primero que nada, agradecer al profesor Jorge Collazo por la invitación y por darnos esta instancia. Y cuando se nos propuso estar en esta jornada, inmediatamente dijimos, bueno, sí, queremos, porque aparte de ser, o sea, nos pareció un tema muy importante y de interés social, y queremos compartir con ustedes una investigación que hicimos. Perdón, los nervios. Sí. Porque más que nada, el trabajo infantil es una realidad que muchas veces se ve invisibilizada en la sociedad o normalizada por hoy en día. Cuando se nos propuso participar en esta jornada, la gran pregunta era, bueno, ¿desde qué enfoque lo abordamos? Entonces queríamos ver algún tema que sea de interés social, pero que también nos aporte a nosotros en nuestra formación. Cosa más. Entonces dividimos la ponencia en dos partes. La primera, vamos a abordar la mirada docente y el recorrido y el accionar de las escuelas ante casos de trabajo infantil. Y en la segunda parte, aprovechando el doble error que cumple nuestro compañero Franco, que también es inspector de tránsito y está relacionado con la policía, vamos a abordar el tema de la policía o la perspectiva policial frente a casos de trabajo infantil. Toda la información presentada en esta ponencia fue recabada a través de entrevistas por el lado estudiantil a maestros y directores, y por el lado policial a los funcionarios policiales de la ciudad de Rivera, y también de documentos de ANEP. Bien, eh, bien. Una de las primeras preguntas que nos hicimos a nosotros primero y después transmitimos a los docentes fue si existe, a ver, ahí se escucha mejor, bien, si existe un protocolo o acciones específicas ante un caso de trabajo infantil dentro de lo que es la escuela. Entonces, lo que nos comentaban los maestros y directores que entrevistamos es que en realidad no existe algo específico, así como existe el protocolo para casos de embarazo en niñas y adolescentes, pero que si nosotros lo miramos desde el ámbito desde una visión de la violencia, ¿no? Por una cierta negligencia que el niño va a sufrir o porque se están vulnerando sus derechos, entonces sí estamos ante un caso de violencia. Y para casos de violencia, lo que tiene la escuela es este material que está ahí, que es este, que es el mapa de ruta ante situaciones de violencia a niñas, niños y adolescentes de educación inicial y primaria. En este documento se va a encontrar mucha información, hay definiciones, conceptualizaciones, prevención de lo que es la violencia, y luego de constatado o ante un caso de posible violencia, existen pasos que se siguen, que en realidad menciona 6 pasos. Entonces, teniendo en cuenta este material, fue el que nosotros tuvimos en cuenta por si se presentara trabajo infantil dentro de una escuela. Lo que menciona, por ejemplo, son tipos de violencia, que está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el maltrato del niño, por ejemplo, la violencia patrimonial, o por ejemplo, violencia sexual, o hablaba también del trabajo como un tipo de violencia. Y es esa definición que nos brinda que el trabajo infantil como una forma de violencia es toda actividad que realizan niñas y niños, ya sean remuneradas o no, para el beneficio económico de la casa, del hogar, o para la subsistencia de ese hogar. Entonces, con esa mirada es que podemos entender que estas actividades que a veces uno dice, no, pero está ayudando, pero son tareas que no le inculcan valores, de que el niño debe aprender el rol con el padre, porque eso puede ser su futuro. En realidad, a veces hay que tener una mirada un poquito más crítica, que a veces como sociedad estamos acostumbrados, porque también existe una cultura de que si nos ponemos a pensar nosotros mismos, capaz en un momento decimos, bueno, quizás a mí me pasó, o quizás hice alguna actividad que se podría considerar trabajo infantil. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo clasifica el trabajo infantil como algo nocivo que perjudica el desarrollo de los niños y que obviamente también perjudica en cuanto a su estado físico y psicológico. Por eso dice que el trabajo infantil nocivo
vulnera los derechos a la educación, al juego, a la recreación y a la no violencia de los niños. Después, entonces, analizando este protocolo, ¿no? Teniendo en cuenta este mapa de ruta, ¿quiénes pueden activarlo? Bueno, cualquier persona que esté dentro de la institución que detecte alguna situación de violencia física, psicológica, sexual o de cualquier otro tipo, todas esas personas pueden activar este mapa de ruta. ¿Sí? Entonces, por eso pusimos que pueden ser los maestros, los directores, el equipo de dirección, el personal auxiliar, los miembros de los equipos de los programas de escuelas disfrutables, que ahora les voy a comentar un poquito, y cualquier otra persona que esté dentro de la institución educativa. ¿Cómo actúa entonces la escuela? Se le presentó un posible caso de trabajo infantil. Entonces, lo primero que va a hacer es, el primer contacto, y eso es muy importante, son los maestros y maestras, porque son esa persona que el niño de cierta manera tiene una confianza o que se siente cómodo con él, o que otro compañero le puede comentar. Entonces, generalmente es el maestro lo que hace es derivar a dirección, dirección a inspección, donde se va a analizar y van a definir los pasos a seguir, porque existen niveles también, y ante una sospecha de un caso, lo que va a hacer es convocar a ese programa de escuelas disfrutables para que ellos asesoren y apoyen en la intervención. Aquí es donde, por ejemplo, se hacen las entrevistas hacia los niños. Ellos relatan también lo que les pasó. A grandes rasgos, el programa de educación de escuelas disfrutables son un programa que lo que busca es permitir la educabilidad, o sea, ese derecho a que el niño pueda aprender, que tenga, en base a factores externos que recibe. Entonces, apunta a la promoción y prevención de los aspectos integrales que favorecen los aprendizajes, ¿sí? Procura que ese niño tenga las oportunidades. Y algo no menor que lo que comentaba anteriormente es que a veces dejar de lado un poquito nuestra postura, ¿no? De decir, como sociedad tengo esta mirada, pero si estoy adentro de una institución, ¿no? No puedo decir, no, yo considero que esto no es trabajo infantil lo que me está diciendo este niño, pero que existe un protocolo, que existen pasos a seguir y que, bueno, que no actuar en base a los protocolos pone en riesgo la integridad, incluso la vida de ese niño o niña y vulnera su interés superior y es una falta en el ejercicio de las responsabilidades de quienes lo tienen a su cuidado. A ver, ahí. Bueno, basándonos en la entrevista, la segunda pregunta. Está hablando. Sí, la segunda pregunta que realizamos fue, ¿se le ha presentado algún caso de trabajo infantil en su recorrido como docente? Y la mayoría de los entrevistados respondieron que no, que nunca se les presentó un caso, pero sí se relató que en algunos casos, en algunas oportunidades, la problemática estuvo presente en su aula y nos relataron, por ejemplo, situaciones de familias, niños y niñas que salían con su familia y trabajaban en el sector de reciclaje. Salían a recolectar cartones, botellas, latas en carros tirados por caballos. En estos casos, la problemática se identificó a través de la inasistencia de los niños y ahí se intentó revertir la situación comunicándose con la familia. Pero también nos relataron casos de niños que también realizaban trabajos vendiendo productos artesanales con su familia, que en ese caso no se llevó a cabo ningún procedimiento a través de, de la institución. Y acá quería poner un ejemplo, porque influye mucho la perspectiva que tiene la sociedad hoy en día que tenemos nosotros, y porque no tenemos tan presentes qué es el trabajo infantil, qué es considerado como trabajo infantil. Por ejemplo, si una madre sale a vender una comida en la calle, así nomás, puede recibir cierto rechazo por parte de la sociedad, pero si en cambio pone a su niña chiquita, bien arreglada, capaz que la percepción social cambia y ayudan a que, bueno, está intentando ayudar a su familia, la vamos a ayudar, pero pues, además tenemos que tener bastante en cuenta la misma definición que puso Leticia en el punto anterior, que dice eso, que el trabajo infantil es toda aquella actividad remunerada o no que lleva a cabo niños o niñas para contribuir a la economía de su familia y para procurarse su propia supervivencia.
La tercera pregunta fue cómo identifica la escuela ciertos casos de trabajo infantil. Las respuestas fueron todas las mismas, o sea, coincidían de que no hay solo un indicador que nos diga que hay un caso de trabajo infantil, sino que es un conjunto de indicadores que reiterados o en secuencia, por así decirlo, nos llevan, bueno, a analizar si se acciona una alerta en el equipo docente. ¿Está? Como principales indicadores surgieron estos, que las inasistencias reiteradas o prolongadas sin justificación o inasistencias intermitentes. Por ejemplo, en 5 días de la semana el niño fue 2 o 3, varias semanas consecutivas. El cansancio visible, se duerme en clase, está agotado, le cuesta enfocarse en la clase porque se nota el cansancio. Comentarios de compañeros o compañeras están charlando entre sí y el docente puede llegar a escuchar esa conversación que están hablando de trabajo infantil. O también está bueno lo que decía Leticia, que hay muchos casos que los propios compañeros de la víctima se comunican con el docente y informan al docente de ese caso. Pero así como los compañeros pueden acercarse al docente, también puede ser el relato espontáneo del niño o niña que tiene esa confianza con el docente para poder, bueno, está pasando esto conmigo, me doy cuenta que está mal y quería compartir que existen ciertos protocolos en el mapa de ruta que nos parece importante remarcarlos para llevar a cabo, que cuando un niño se acerca al docente a tratar un caso de trabajo infantil, es muy importante dejarlo que se exprese lo máximo posible, no interrumpirlo, no, o sea, dejar que se exprese. Tampoco llevar anotaciones en la hora porque y no bombardearlo preguntas tampoco. Claro. Y que lleven a que conteste algo. Que ellos quieren, no, que él te cuente todo lo posible y tampoco llevar anotando a medida que él te va diciendo, sino bueno, recabas toda la información que puedas, después anotás y pones en proceso el mapa de ruta. Porque hay algunos ejemplos también que teníamos, que otro indicador son las necesidades específicas que tienen los niños o intereses específicos que tienen los niños que están trabajando. Por ejemplo, hubo un caso con una practicante que nos relató que llegó su alumno con un montón de monedas y le preguntó: Prati, ¿me ayudas a contar las monedas que tengo un montón? La practicante obviamente la ayudó y le preguntó: ¿por qué tenés tantas monedas? ¿De dónde sacaste la plata? Bueno, él con toda la naturalidad le dijo que estaba haciendo changas y, y quedó ahí. Siguió indagando y el niño le contó que las changas eran cortando el pasto de sus vecinos con máquinas de cortar pasto grande de gasolina y cortando ramas o algo con un facón. Y ahí podemos observar la forma en que los niños pueden seguir estas tareas peligrosas con total normalidad, sin percibir el riesgo que están, ni la carga que implican, y sin esperar una retribución justa, porque es obvio. Si ves a un niño que se te viene a ofrecer como vecino para que te corte el pasto, dices, bueno, le voy a ayudar porque está intentando ayudar a su familia, pero no lo vas a retribuir económicamente como una persona grande. Claro. Muchas veces con un montón de monedas, como en este caso, ya es suficiente. En cuanto... ¿Se escucha? Porque No, sí, tampoco. Pasa acá. Esto todo que mencionamos fue teniendo en cuenta este mapa de ruta y son las acciones que pueden hacer todas las personas, los miembros que forman parte de los centros educativos, ¿no? Obviamente que después como sociedad se nos va a presentar y bueno. Otra opción que quisimos dejar, que me parece interesante, es mencionar la línea azul, ¿sí? Que es algo que es parte del INAU, que es un servicio completamente nacional, o sea, está presente en todo el país, donde se permiten hacer denuncias totalmente anónimas, ¿sí? La persona, nosotros empezamos a investigar, entramos en la página, me puedo identificar si quiero, pero también lo puedo hacer de forma completamente confidencial, anónima.
Entonces ahí se van a derivar las denuncias y se van a recibir y van a ser procesadas a partir de esa información que reciben. Es de carácter confidencial, como lo mencionaba, está formado por un equipo de técnicos y profesionales capacitados, es un espacio de escucha y de protección, y lo pueden hacer las denuncias las propias víctimas, los niños, niñas y adolescentes, y también lo puede hacer otro integrante de la comunidad. Puede ser un vecino, puede ser otro familiar, cualquier persona que sepa. Le dejamos los contactos, que se puede hacer en teléfono fijo, desde un celular, se puede hacer a través de un mail y también en la página donde se completan todos los datos y es bastante sencillo, estuvimos probando y se puede adjuntar archivos, audios, imágenes también. Bueno, nosotros investigamos al jefe policial de Rivera, y una de las preguntas que le hicimos fue, como dice ahí, los chiquitos, ¿cómo actúa la policía ante un menor trabajando en la vía pública, solo o acompañado? ¿Qué datos recaba en este momento? Bueno, su respuesta no fue la que pensamos escuchar, porque nos dijo que no hay muchos casos que lleguen hacia él, hacia los policías. Lo que generalmente sucede, es que las personas denuncian al INAU y el INAU hace un informe y eso va al juzgado. Pero ellos como que no tienen mucha información sobre eso. Sí, lo que nos contaron es que se rigen por la ley y el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley 17.829. Que estamos bueno, pasa la... Pero es la 29, ¿verdad? Sí. ¿Qué protocolos siguen los policías cuando detectan trabajo infantil, tanto en espacios públicos como privados, y cómo intervienen en cada caso? Bueno, como dije, está en la ley 17.829, donde hay varios artículos que nos dicen que un menor a 13 años es ilegal que esté trabajando. Luego, de 15 a 18, si tiene autorización, ahí, bueno, hay que ver el tema del INAU y lo autorizador. Pero lo que anoté fue que el jefe dijo que se puede ordenar en esos casos el cese del trabajo y aplicar sanciones al empleador. También realizar una evaluación socio-familiar complementaria. El alumno, el niño, el menor, ya no puede trabajar más cuando es ilegal. Se cesa ese trabajo. También algunos pasos o medidas que pueden hacerlo tanto administrativas como judiciales. En este caso, eh, puede ser realizada por inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es policías, instituciones educativas, organizaciones sociales y ciudadanos, ciudadanos. Luego, las intervenciones del Ministerio de Trabajo, que a través de la Inspección General de Trabajo se verifica si el menor está con una autorización trabajando, y si tiene autorización, si es mayor a 15 años, si tiene una autorización, y si es menor, bueno, pasa todo lo que previo aviso. Medidas también que se pueden tomar dado a eso son, puedes pasarle ahí. Debe cesar el trabajo inmediatamente. El Ministerio de Trabajo puede sancionar al empleador con multas u otras medidas. También se pueden derivar el caso al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU. Y si trabaja sin esa autorización o en condiciones inadecuadas, tanto horarios excesivos, extensos, y tareas peligrosas también, se considera ilegal. El aspecto penal, penal o judicial,
que si se considera que hay explotación infantil o condiciones gravemente perjudiciales, el caso puede ser derivado de la justicia penal o de familia. En esos casos, los responsables pueden enfrentar procesos judiciales. Y algo que nos dijo el jefe fue que ahora hay un juzgado especializado en violencia basada en género, doméstico y sexual, que es ese el que tiene, que se compete en familia. O sea, va ahí todo lo que suceda con el menor. Buenas tardes, mi nombre es Franco da Silva, como dijo mi compañero Anderson, yo también soy inspector de tránsito, trabajo con los policías que se rigen por el artículo 222, y bueno, con anterioridad quería explicarles con relación al código, con el código de la niñez y la adolescencia, del artículo 149 y 150. Con relación al artículo 149, que nos explica a grosso modo para que podamos tener la información, nos dice que los niños menores y niñas de 15 años de edad no pueden trabajar. También nos explica que hay excesos que pueden ocurrir siempre y cuando sea para realizar una actividad artística, cultural o deportiva. Obviamente que con un previo aviso judicial. Después también tenemos el artículo 150, donde en el artículo 150 nos brinda la información que todo niño, siendo menor de edad, aparte de no poder trabajar, el mismo solo puede trabajar con la autorización del Instituto Nacional del Adolescente del Uruguay, como nosotros lo conocemos comúnmente, el INAU. Y después pasamos a lo que tiene que ver que el niño también, no adelante que tenga la autorización del INAU, si ocurre que el trabajo sea de manera riesgosa. ¿Qué significa de manera riesgosa? Que pueda atentar sobre su vida contra su físico, sea su físico o el psicológico. Entonces, también no puede tener una carga horaria que no permita que el mismo pueda seguir estudiando. Después vamos a lo que tiene que ver el aspecto judicial, y con relación al aspecto judicial, si los padres o tutores que están a cargo del niño permiten que el mismo realice el trabajo, ellos van a tener, pueden correr el riesgo de perder la patria potestad, porque el niño es totalmente, o sea, es menor y no está a cargo de sus decisiones. También en qué se basa esto, porque todo tiene que tener un respaldo legal. Y en este caso, lo que respalda es el artículo 286 y 287 del Código Civil. El 286 nos dice que los padres están a cargo de los niños y tienen que educarlos, tienen que protegerlos y tienen que cuidarlos, tanto a los niños, a los menores de edad, desde lo que hablamos, como también a sus bienes. Después pasamos al Código 287, donde en el Código, ¿se escucha? En el Código 287 nos dice que los padres, conjuntamente, de común acuerdo, ellos tienen que obrar por el bien del niño. De entrar en desacuerdo, entra un juez donde el mismo se va a encargar del bienestar del niño y de elegir lo que sería lo mejor para el niño. Después nosotros pasaríamos a lo que tiene que ver a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal ocurre cuando el niño es explotado o cuando también el mismo ocurre una violencia privada. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que hay los mayores de edad, los padres, tutores que están a cargo, eso se contribuye a la parte penal, lo que pasa a ser un delito. Al pasar a ser un delito, los padres van a tener que, de cierta forma, como decimos nosotros, que pagar de una forma o de otra porque los menores estén trabajando. Después pasamos a la última pregunta. Ya está. Que dice, ¿se coordina con INAU? No, no es la última pregunta. Para abajo. Para abajo. Por eso. Y en la última pregunta que dice, ¿recibe información los policías sobre los derechos de la infancia y cómo reaccionan habitualmente los menores y sus familias ante la intervención policial? Bueno, podemos decir que los policías reciban la información, pero están los de escala básica,
que son los que se encuentran en lo que conocemos nosotros como la tanda, que tiene una aproximación de 6 meses más o menos, o los oficiales, que lleva alrededor de, era 3, creo, si no me equivoco, ahora 4 años. Y bueno, ellos cuentan en esa mentoría, en ese proceso, ellos cuentan con lo que tiene que ver el Código Penal, el Código Civil, el Código de la Niñez y la Adolescencia, para basarse después cuando ocurren procedimientos. ¿A qué nos referimos con procedimientos? Cuando vamos a un hecho y en ese hecho se encuentra un menor. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nos importa cuando llegamos en ese momento? ¿Qué es lo que ocurre tanto con la policía como lo que ocurre con los responsables y qué tendríamos que hacer? Cuando se ocurre en ese momento y se encuentra un menor de edad trabajando, lo primero que se hace es llamar. Se llama la justicia competente en familia y se trata de buscar a los responsables. De no encontrarse a los responsables, eso va al juez de familia. Y el juez de familia deriva al INAU, a que se lo lleva al INAU. Pero con anterioridad, al encontrar al menor, por más que no tenga algún aspecto físico de que haya sido dañado psicológicamente, se lo deriva hacia lo que tiene que ver el hospital, a una institución médica. ¿Para qué? Para realizarle el primario. Entonces, para que sepamos y para que haya constancia por un profesional de la medicina, de que él no tiene alguna fractura, que no tiene algo que lo dañe de alguna manera psicológicamente o físicamente. Después podemos decir también que cuando se encuentra el menor trabajando no se le dice que él incumplió con la ley, que lo que él cometió es un delito, sino que lo que se le dice es que él mismo lo que hizo fue una infracción a la ley penal. Cuando nos referimos a una infracción a la ley penal, quiere decir que él va a tener que pagar de cierta forma por lo que ocurrió. Y eso es que los responsables son formalizados con medidas socioeducativas. No. Pues vamos a terminar con un paso. No, yo lo tengo acá. Después me gustaría... No. Me gustaría aclarar que estas medidas pueden ser con privación de libertad o privativas, como se mencionó, pero para finalizar, cuando es con privación de libertad, la pena la cumple en el INISA. ¿Qué es el INISA? Es el Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente. Por más que cumpla la mayoría de edad en el transcurso de la pena, termina de cumplir en ese instituto. No pasa a una unidad de INR, que sería el Instituto Nacional de Rehabilitación. Nosotros queríamos terminar la ponencia, dejarles un pequeño, justo que estuvimos trabajando en la práctica esta semana pasada, un micro relato de Eduardo Galeano. Quiero ver, no sé si este está con... Bueno, dejar. Porque teníamos el audio del propio... Bueno, lo leemos porque se llama Mano de Obra y dice: Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kod hacia los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años, hace esto desde los 5. Si supiera leer y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. Muchas gracias.